Básicamente fueron tres artículos, 69B, 69B bis y el artículo 113 del mismo Código Fiscal de la Federación. El 69B, como la mayoría sabe, fue introducido en nuestra legislación fiscal en 2014 para efectos de combatir todos los esquemas de facturación o de empresas que simulan actos en donde no se vende el servicio que están amparando en la misma factura. A grandes rasgos, el 69B nos decía el procedimiento que la autoridad fiscal iba a seguir para efectos de determinar que una persona, un contribuyente, persona física, persona moral, ha estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con recursos materiales, recursos humanos o infraestructura dentro de su mismo negocio. Básicamente consistía en avisar por buzón tributario, hacer una lista de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la misma página de internet del SAT para otorgarle un plazo al contribuyente para efectos de que comprobara la efectiva materialización de todas las operaciones que está emitiendo durante el ejercicio fiscal. Si bien es cierto, sí ha contribuido a que ciertos contribuyentes que no lograron desvirtuar esas simulaciones, ha quedado un poco todavía flojo el tema de combatir por completo la venta ilegal de facturas. Entonces, con el ámbito de reforzar este artículo, el año pasado hubo una reforma en la que se introdujo un nuevo plazo de 5 días para que el contribuyente pudiera otorgar más pruebas para efectos de comprobar la efectiva materialización de las facturas que han estado emitiendo. Al mismo tiempo, otorga el SAT una posibilidad de requerir por segunda ocasión más pruebas para que el mismo contribuyente ofrezca algunos otros medios de prueba, porque pues sabemos que en la práctica esas pruebas pueden ser muy subjetivas. Entonces, con un simple primer requerimiento a veces no era suficiente. Entonces, con esta nueva reforma, el artículo dota a la autoridad para que pueda requerir hasta en una segunda ocasión mayores pruebas antes de poner en definitiva al contribuyente en el listado y para efectos de declararlo un EFO. Al mismo tiempo, la reforma de ese artículo nos señala que el SAT está obligado ahora a publicar de forma trimestral en la misma página de internet y en el Diario Oficial de la Federación para efectos de dar publicidad a aquellos contribuyentes que lograron desvirtuar los actos que se les están imputando de simulación, asimismo de aquellos contribuyentes que lograron tener respuestas positivas en juicios y dejaron sin efectos el supuesto del 69B, ¿no? Entonces, al mismo tiempo señala que si en 50 días la autoridad no te emite tu resolución definitiva, se entiende que es ilegal el inicio de esa facultad y por ende estás fuera del supuesto de establecerlo como EFO. A grandes rasgos, esos son el cambio en el 69B, que son plazos de cada 3 meses estar publicándolo y ofrecer más pruebas hasta en segunda ocasión dentro de la misma verificación que haga el SAT. En cuanto al 69B bis, el año pasado en el curso que nos tocó aquí en la firma, estuvimos platicando de esta iniciativa de reforma que se encontraba en la Cámara de Diputados y que había sido enviada al Senado para su aprobación. La bandera de esa reforma básicamente era combatir el huachicoleo y con esto, ¿de qué forma lo iban a lograr hacer? De imponer controles volumétricos en toda la cadena de producción de suministro de hidrocarburos. ¿Qué quiere decir esto? Desde que sale de las estaciones de Pemex van a haber controles volumétricos en los camiones. Cuando llega a la estación de gasolinera, cuando la gasolinera lo pasa a las bombas, todo ese proceso debería de llevar controles volumétricos para efectos de tener un mayor control de la venta de los hidrocarburos en el negocio formal. En la misma exposición de motivos, los senadores decían que el negocio del huachicol había alcanzado ya al negocio formal. En días pasados, la jefa del SAT ya nos informó que hasta antes del debate del huachicol en estos días, la venta ilegal y la venta legal de hidrocarburos ya eran iguales. Entonces, ya es un problema que tenían desde hace varios años contemplado en la agenda federal. Introdujeron este
para combatir principalmente con el tema del huachicol. Entonces, este artículo ya se encuentra en el Código Fiscal. En esencia, en primer lugar, nos habla sobre controles volumétricos. 2, comprobantes fiscales digitales por Internet, en esencia para que estén obligados a emitirlos cuando el contribuyente se lo solicite, y al mismo tiempo, por medio de reglas, te señala la forma en que el mismo contribuyente va a tener que hacer una factura cuando los contribuyentes en público general no soliciten la respectiva. Al mismo tiempo, se habilitó en el artículo 42 una fracción más para permitirle al Servicio de Administración Tributaria la facultad de comprobar específicamente sobre el tema de ventas de hidrocarburos y controles volumétricos. Aquí lo interesante y lo preocupante que les habíamos comentado en la ocasión pasada y que ya se materializó ahora fue el tema que la bandera principal de esta reforma era el combate al huachicol. Sin embargo, se fueron hasta la cocina con la intención de combatir la deducibilidad de pérdidas inexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de controlarte los controles volumétricos por la venta de hidrocarburos, también la autoridad tiene facultades de determinarte si tu pérdida fiscal de ejercicios anteriores no está inflada. Y con esto, ¿cómo se va a materializar este tema? Básicamente, cuando la autoridad te revisa, nada más te puede revisar por un ejercicio determinado, probablemente es un año. Con esta fracción se puede ir a ejercicios anteriores para determinar si tu pérdida está correctamente determinada y de su momento poder determinar tu crédito fiscal por lo que puedan determinar. También está dentro de esa misma facultad que tiene está la presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales. Esta parte se da y es muy interesante porque hay veces que por cuestiones corporativas las empresas deciden escindirse, deciden fusionarse o deciden liquidarse. Entonces, cuando se dan estos supuestos, las pérdidas se transmiten a las sociedades que van a seguir existiendo y les permiten seguir deduciendo esas pérdidas. Entonces, con esta facultad que tiene ahora en el 69 bis, aparte de la facultad de comprobación contenida en el artículo 42, es el mismo procedimiento que el 69b. Cuando en el sistemas del SAT estén detectando por ahí que estén viendo alguna irregularidad en temas de pérdidas, te van a avisar por buzón tributario para que tú les documentes si tu pérdida está correctamente determinada. Y se sigue un procedimiento que lo señala el mismo 69 bis. En el caso que no logres desvirtuarlo, también se van a publicar por medio de la página de internet y del diario oficial aquellos contribuyentes que no lograron desvirtuar que su pérdida fue correctamente determinada. Al mismo tiempo te habla de un procedimiento para determinar ingresos presuntivos, como la venta del huachicol o la actividad del huachicol, que básicamente es la venta de hidrocarburos. A veces que los mismos contribuyentes conseguían la gasolina en 10 pesos y las vendían en 17, pero no había ninguna forma de controlar ese ingreso o ese egreso. Entonces ahora la autoridad tiene la facultad de comprobar si tus ingresos no corresponden conforme a tus controles volumétricos, ingresos que no hayas declarado en tu ejercicio respectivo. Y como siempre, toda reforma fiscal en los últimos años ha ido aparejado de infracciones y de delitos que en cuanto a temas de infracciones pues van desde 1 millón hasta 3 millones en los diferentes supuestos que nos señalan, y los delitos por el comercio de hidrocarburos y el robo de combustible. A grandes rasgos, ese es el 69 bis para efectos de pérdidas fiscales, el huachicol y facultades de comprobación para estos mismos temas. Y ahora nos vamos a ir al artículo 113, que este es el más reciente. Todavía no está publicado la reforma como tal, porque la Cámara de Senadores se las acaba de enviar el 4 de diciembre a la Cámara de Diputados para efectos de su aprobación. Sin embargo, pareciera que ya va a ser un hecho, porque ya está dentro de la agenda política del presidente de la República. ¿Cuál es esta reforma del artículo 113? En el mismo 2014, cuando se introdujo el 69b en el Código Fiscal de la Federación, se estableció el delito para aquellos que compren, adquieran y enajenen facturas que tengan derivados de operaciones que son simuladas. Entonces, la penalidad de este delito era
de 6 meses a 3 años, lo cual no era considerado un delito grave. La propuesta que se hace para reformar el artículo 113 es establecer una penalidad mayor y al mismo tiempo introducir un 113 bis. ¿Cuál es la diferencia entre los dos artículos? El primero es sancionar al comprador de la factura. En la exposición de motivos, la Cámara de Diputados señala que no es lo mismo el que compra y no es lo mismo que el que enajena. Determinan que causa mayor perjuicio al fisco el que enajena el comprobante fiscal y que no es recomendable que todos los que se ven involucrados en la cadena de la compra y venta de facturas sean sancionados de la misma forma. Por lo tanto, hacen una distinción muy clara sobre el que compra la factura tenga una penalidad mayor y en el 113 bis, el que vende la factura tenga una penalidad mayor. ¿Qué se obtiene con este aumento de la penalidad? La penalidad sería de 2 a 9 años de prisión para aquellos que enajenen facturas. Si hacemos esto, el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala los casos en que el Ministerio Público podría solicitar la detención de forma oficiosa, y es cuando la medida aritmética de la penalidad del delito supere los 5 años, la va a poder solicitar de manera oficiosa. Entonces, si nos sumamos 2 años, que es la mínima, y 9, que es la máxima, nos da un total de 11. Si lo dividimos, es un mínimo de 5.5. Entonces ya es considerado como un delito que amerita prisión preventiva durante el juicio. Y al mismo tiempo, como el delito, la penalidad menor es de 2 años, el artículo 70 del Código Penal Federal que señala que cuando un delito es menor de 2 años, la penalidad pudiera sustituirse a la pena corporal por una multa. Entonces, con esta reforma nos deja fuera el tema de sustituir la pena por una infracción y al mismo tiempo darle al Ministerio Público la facultad de solicitar la detención oficiosa durante que dure el procedimiento. Este tema muy seguramente lo vieron en los medios de comunicación, que no era una forma de combatir el comercio de comprobantes falsos. ¿Por qué razón? Hay teorías a nivel internacional que nos señalan que no existe una relación directa entre el aumento de penalidad de un delito con la falta de comisión del mismo. Entre esos tenemos la teoría de la elección racional. Básicamente la teoría de la elección racional nos señala que el que comete un delito, antes de cometer el delito, tiene un proceso cognitivo que determina si comete el delito o no. Entonces, la teoría penal nos señala de la mínima intervención del Estado para sancionar a un contribuyente, bueno, un ciudadano, en este caso un contribuyente. Entonces, extender una infracción fiscal al grado de materializarlo de forma penal es un retroceso gravísimo a los derechos humanos y a cualquier sistema judicial en cualquier país, porque lejos de incentivar o desinhibir la comisión del delito, pareciera que no hay una relación lógica entre la comisión del delito, la persona que está en la cárcel y el coste que le tiene al Estado mantener a esa persona que está en prisión. No se ve comprobado en ciertos países la disminución de delitos. Tal es el caso de China. China todavía tiene la pena de muerte para la comisión de delitos y aún así es de los países con mayor índice de homicidio. Entonces, estas teorías nos señalan que agravar la pena de prisión en los delitos no quiere decir que va a disminuirse su comisión. Sin embargo, su difusión y el conocimiento por la mayoría de los ciudadanos, el hecho de que sea considerado un delito grave, que posteriormente también se está cocinando por ahí la idea de agravarlo para que sea considerado como delincuencia organizada, pues, ¿qué es lo que quiere decir? Nos está traduciendo que el SAT, lejos de tener una buena fe hacia el contribuyente, nos está volviendo un sistema opresor. Si no cumples, vas a tener también una sanción, aparte del tema fiscal, un tema penal. Lo cual en el sistema europeo, el sistema fiscal tributario siempre está orillado a la reparación del daño. Si te descubren o te logran obtener pruebas que defraudaste a la hacienda, se enfocan más que nada en la reparación del daño y no tanto en la pena corporal, que es lo que está pasando en México. Están queriendo aumentar los delitos para que la gente se asuste y con ello evitar que se sigan cometiendo los delitos.
Hemos visto los casos de ejemplaridad que utiliza el gobierno, como en el caso de Rafael Márquez o Cuauhtémoc Blanco, cuando quisieron darle publicidad a la ley antilavado, pues todas las personas empezaron a asustar, ¿no? Digo, no creo que vaya a ser la excepción, que durante estos años, a lo mejor con estas nuevas facultades que van a dar al Ministerio Público, a lo mejor nos toca ver algún caso de ejemplaridad para que las personas empiecen a asustarse en la adquisición de compraventa de facturas. Y lo triste de esta reforma es que si tenemos en cuenta que 68 millones de mexicanos están en el registro público del Registro Federal de Contribuyentes, y van a ser juzgados por menos de 15,000 contribuyentes que han sido considerados como personas que han estado emitiendo comprobantes fiscales, nos damos cuenta que por esos 15,000 vamos a estar pagando la mayoría de 68, el grosor de todo el Registro Federal de Contribuyentes, porque pueden darse muchos supuestos en el que se pueden catalogar a una persona como el 69. Me tocó ver el caso de una contribuyente que se cambió de domicilio y le pidió a su contador, sin ofender a nadie, que lo diera de baja en el Registro Federal de Contribuyentes, cosa que no pasó. La persona se fue a vivir a Guadalajara. Cuando regresa se da cuenta que ella ya fue enlistada en el 69 porque le hicieron una orden de verificación y no se encontraba, ¿no? Entonces todos los comprobantes que ella había emitido de forma correcta las estaban accesando con todos los contribuyentes que tuvieron operaciones con esa persona. Y ahí nos podemos dejar de claro cómo a veces por algunos contribuyentes que han estado incumpliendo vamos a pagar la mayoría. Por eso no es la forma correcta el hecho de agravar la pena en este caso del delito. Entonces, con esto nos quedamos de ver que el sistema mexicano, lejos de ayudarnos, nos está queriendo manejar por la mala fe, cuando en otros sistemas tributarios lo principal es te reviso, veo en qué estás fallando para que lo corrijas y después de una auditoría te pueda ayudar y haya sido menor el error que hayas cometido. Caso contrario en México, te revisa y casi te dice, te trapé, ¿no? Hiciste algo mal aquí, no hay forma, te tienes que corregir, multas, actualizaciones y recargos, y si no, pues vamos a otra cosa que también es importante aclarar, por ahí en algunos medios de difusión empezaron a circular que el delito de compra y ventas de facturas iba a ser considerado grave en la Constitución, en su artículo 19. No es cierto. La Cámara de Senadores sí estableció 9 delitos que van a ser considerados como graves, entre ellos el robo, la violación, la aportación de arma de fuego, el tema del huachicol, la corrupción, delitos electorales. Sin embargo, fue enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación y ellos solamente ratificaron 3, modificaron la minuta que había enviado el Senado para que nada más quedara huachicol, delitos electorales y actos de corrupción. Pero no está contemplado todavía el tema de la facturación como un delito grave que amerite pena corporal, prisión preventiva oficiosa por parte del juez cuando se lleve un procedimiento de este tipo. Básicamente esos son los 3 artículos que fueron reformados en el año pasado. El 113 todavía hace falta que ya se discuta en la Cámara de Diputados, pero ya está dentro de la agenda del presidente de la República, entonces muy seguramente en los próximos meses vamos a ver que ya se publica en el diario oficial de la Federación, y pues a seguir cuidándonos de ese tema, ¿no? Cumplir con las obligaciones fiscales y no encuadrar en el supuesto ni 69 bis y cuidar por ende el delito penal contemplado en el artículo 113, ¿no? Muchas gracias.